Saludos y bienvenidos a Más con Isamari Castrodat, un programa sobre esperanza. Hoy conversaremos sobre el manejo de nuestras emociones. Experimentar emociones y dejar que se manifiesten en nuestra vida diaria es importante, pero no tener control de ellas puede ser peligroso. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo se producen? ¿Cómo se impactan a causa de nuestros patrones de alimentación y sueño? ¿Y cómo podemos controlarlas para nuestro bienestar? En el programa de hoy te lo contamos. Quédate con nosotros, que Más con Isamari Castrodat comienza ahora. Estamos de regreso aquí comenzando nuestro programa de hoy. Estoy muy contenta porque voy a hablar de un tema que me apasiona, que son las emociones, pero además porque tengo una invitada que ha sido asidua de distintos programas en los que he participado, ha estado con nosotros anteriormente en Más con Isamari Castrodat, conoce extraordinariamente bien el tema y nos ha ayudado en este proceso, así que me complace tener en el estudio a la psicóloga Talía Cuadrado, que vamos a estar conversando. Qué bueno, gracias Talía. Qué rico estar contigo, sí. Estoy bien contenta porque la verdad es que nos ayudas a entender el tema y nos ayudas a manejar las emociones de una manera efectiva. Dentro de tu práctica sé que has visto muchísimos casos, muchísimas situaciones en las que has tenido que trabajar con personas a nivel individual o con parejas, y el manejo de las emociones es fundamental para atender otro sinnúmero de situaciones. Vamos a comenzar definiendo qué son las emociones. Pues fíjate, para una persona regular, que es con quien realmente estamos hablando, no un científico, las emociones son las reacciones que nosotros tenemos ante las situaciones de la vida, ¿verdad? Muchas veces pensamos que las emociones son aquello que nosotros simplemente reaccionamos, pero también tenemos que entender que las emociones son los sentimientos. Nosotros sentimos porque somos seres sensibles y sintientes, y somos seres humanos, y el ser humano siente. Pero eso que siente lo traduce al mundo externo en una emoción. Yo puedo estar, por ejemplo, muy triste, y alguien dice, estás triste. Ok, eso es una emoción. Pero cómo yo emociono mi tristeza, es otra cosa. ¿Cómo se producen? Porque es una manifestación, ¿verdad? Y como dices, es bien fácil entender si yo tengo un rostro decaído, incluso mi físico demuestra que estoy triste, es fácil que sepan, pero ¿cómo se produce esa conexión de la mente, el corazón, el espíritu, el cuerpo para manifestarlo? Es complejo. Es bien complejo. Yendo un poquito más allá, ¿verdad? Se produce una reacción en el sistema límbico, pero el sistema límbico es un complejo de cosas que producen que nosotros sintamos esto, lo que sea, ¿no? Podemos sentir coraje, podemos sentir tristeza, podemos sentir amor, podemos sentir alegría, podemos sentir disgusto, miedo, como en el presente, desagrado. Hay una lista de emociones casi interminable, y lo más importante quizás es entender que las emociones también tienen un componente cultural. ¿Cómo? ¿Ve? No solamente las mujeres y los hombres tenemos diferencia de cómo expresamos las emociones, sino la cultura en general. Hay una idea general en Puerto Rico, por ejemplo, de que nosotros somos bien alegres, y esa es una emoción que está en nosotros, y que nosotros, si alguien pregunta, ¿cómo es Puerto Rico? Ay, la gente es bien alegre. Sí, la gente es bien alegre, pero cómo la gente expresa la alegría son otros 20 pesos, como dicen, son otras maneras de expresar. También somos muy expresivos, no solamente en la alegría, sino en el coraje también. Oh, sí. También somos muy expresivos en emociones que por otro lado pensaríamos que son emociones que no debemos tener, como coraje grande,
que es rabia, odio, desagrado. Todas esas emociones se supone que no las sintamos y sin embargo las seguimos sintiendo, porque eso nos lleva a otro punto, Isamari. Las emociones ni son buenas ni son malas. Las emociones no son positivas o negativas. Las emociones son emociones. Qué bueno que lo aclaras porque escuchamos mucho, esto es una emoción negativa, una emoción positiva. Es una emoción. ¿Cómo la manifestamos? Quizás ahí es donde está el cambio. ¿Cómo la manifestamos y dónde la manifestamos? Porque el coraje, por ejemplo, es una emoción muy buena para el ser humano. Tener coraje sobre algo quiere decir que no estás de acuerdo con algo que está pasando. Y eso es importante. Pero ¿cómo expresas ese coraje? Lo puedes expresar hablando, lo puedes expresar cantando, bailando, haciendo ejercicio, lo puedes expresar pegando a otra persona, lo puedes expresar haciéndote daño a ti mismo. Claro. O sea que es la expresión de la emoción lo que hace a la emoción culturalmente más aceptada o menos aceptada. Incluso la que parece más aceptable, que es la alegría, cómo la manifestamos, cómo la canalizamos también, porque yo puedo estar feliz y gritar y hacer una disrupción en donde estoy, o puedo abrazar gente que no necesariamente le gusta que los toquen, ¿verdad? O en este momento que estamos en pandemia. Hay mil maneras de manifestarlas. A mí me gustaría entrar específicamente en una que es una constante cuando hablamos de la situación que estamos atravesando de la pandemia o de la situación social o de la situación económica, política, y es el miedo. El miedo es una emoción vital que nos puede salvaguardar, pero a la misma vez nos puede hacer daño y nos paraliza. Vamos a hablar del miedo como emoción. Fíjate, el miedo es bien interesante porque a través de los siglos, los seres humanos se nos olvida que hemos ido evolucionando y que hemos ido evolucionando no solamente físicamente, sino que también nuestro mundo emocional ha ido evolucionando. Y el miedo, por ejemplo, si tú lo pones en las mujeres y los hombres de las cavernas, pues el miedo era los que los preservaba y los hacía sobrevivir al medio ambiente que era sumamente hostil. En este momento el miedo se presenta cuando nosotros básicamente no entendemos qué está pasando, no podemos resolver la situación y nuestro ser nos manda un aviso, espera, aquí pasa algo. Aquí hay algo raro que tú no puedes diagnosticar y tienes que reaccionar con miedo ahora. Pero cuando nosotros llevamos ese miedo y lo convertimos en un estilo, en una manera de ser, y ahora mismo tenemos muchas personas haciéndolo, es que viven con miedo. No es que tienen miedo en un momento dado, sino que viven con miedo, que es una cosa muy distinta. Ese miedo entonces comienza a encerrar a esa persona, encerrar sus pensamientos, porque todo gira alrededor de su miedo, ¿verdad? Claro. Encerrar su pensamiento, encerrar su palabra, encerrar sus acciones. Wow. Entonces se convierte en una gran cárcel. Entonces ya deja de ser algo que nos está avisando, sino algo que nos está dañando profundamente. Nos está controlando, ¿verdad? Y como dice, todavía es importante, a pesar de que ya hemos evolucionado, pero de momento uno va por un callejón oscuro, escuchas un ruido, por supuesto que tienes que tener miedo, claro, para tener precaución. Eso, claro, es una emoción importantísima y necesaria. Ahora, cuando, como bien señalas, toma control de nuestra vida, nos limita, nos imposibilita. Pasa con el enojo también, hablabas de la importancia del coraje y hemos visto casos incluso que han trascendido a nivel público de personas que su coraje los ha llevado a hacer cosas desastrosas, incluyendo matar a otra persona, porque no han podido controlar las emociones. Así que vamos a hablar de, ¿es posible controlar las emociones? Y si es posible, ¿cómo? Sí se pueden controlar las emociones, pero nosotros los profesionales preferimos, en vez de controlar, educar. Muy bien, me encanta. Y es mucho más apropiado. Si controlamos las emociones, es como que yo tengo mucho coraje, no debo tener coraje, no debo tener coraje, contenerme. Okay. Entonces tengo el peligro de que como las emociones funcionan solas, eso, claro, está ahí dentro y en un momento dado que yo pierdo el control por cualquier circunstancia puede salir y en vez de salir coraje sale feo, como tú dices, ¿verdad? Claro. Con este ejemplo. Y eso
lo tenemos todos los días en los periódicos. Sí. Cómo el coraje salió feo, y feo puede ser hasta hacer daño a otro ser humano. Pero cuando nosotros educamos la emoción, lo que hacemos es entender la emoción, entender por qué la emoción está ahí y entender y darle cabida a la emoción como algo saludable en mi vida. Y entonces puedo vivir en paz porque no importa lo que sienta, yo puedo sentirlo, me doy el permiso para sentirlo y sé trabajar con eso. Entonces lo próximo es cómo trabaja uno con eso. Exactamente. Vamos a pausar brevemente, pero al regreso me gustaría que entráramos en detalle porque me fascina la manera, ¿verdad?, de plantearlo. No es contener, es educar, aprender, y para eso hay que conocer la génesis, de dónde salen, y conocer nuestras circunstancias, aceptar con humildad nuestra realidad también y fortalecer nuestra inteligencia emocional. Oh, sí. Así que vamos a pausar brevemente, amigos, y aprovechar este recurso extraordinario que nos acompaña hoy en el programa para que sigamos aprendiendo del tema y tengamos un mejor manejo de nuestras emociones. Volvemos con más. Estás viendo Más con Isamari Castrodat, me acompaña la psicóloga Talía Cuadrado y estamos conversando sobre las emociones y la importancia de manejarlas correctamente, de conocerlas a fondo y educarnos para poder entonces que ese manejo sea más adecuado. Antes de la pausa, quedamos en ese segmento final hablando de la importancia de, en lugar de controlar o contener nuestras emociones, educarnos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuán profundo debemos ir para conocerlas y poder tener un mejor manejo de su manifestación? Fíjate, Isamari, hace muchos siglos ya alguien dijo, conócete a ti mismo y conocerás todo, ¿verdad? Pero nosotros nos olvidamos de eso y comenzamos a conocer nuestro medio ambiente y a edificar y a construir nuestro medio ambiente, pero no nos edificamos a nosotros, no nos conocemos a nosotros mismos. La inmensa mayoría de las personas que caminan por el pueblo de Puerto Rico en el día de hoy no se conoce a sí mismo. ¡Wow! Eso es terrible. Conocen, qué sé yo, la casa que tienen, el dinero que tienen, el coche que tienen, el trabajo que tienen, pero no conocen quién es la persona que está haciendo todo eso. Y la persona que está haciendo todo eso es un mundo emocional. Wow. Y ese mundo emocional es necesario que los conozcamos para poder seguir adelante, salir adelante, para saber qué vamos a estudiar, para saber cómo vamos a prepararnos en la vida, para saber qué tipo de relaciones son las que tenemos que tener. Y hoy día que estamos en esta pandemia, ¿verdad? Una de las cosas que más nos ha urgido a todos es conocernos, porque hemos tenido que estar solos y cuando uno está solo no tiene a quién hablarle, así que se tiene que hablar a sí mismo y sí mismo uno se pregunta quién es. ¿Verdad? Y a veces le huimos a eso porque es tan poderoso, es tan importante y necesario, pero es tan poderoso que nos intimida descubrir lo que no queremos ver, pero ¿y qué si nos estamos perdiendo de cosas maravillosas que tampoco conocemos? Claro, porque dentro del mundo emocional que nos han dicho que está mal, porque eso ha sido una constante del siglo XX, ¿verdad? Está mal, no sientas eso, olvídate de eso, no estés triste, eso es una tontería, etcétera. Todo eso se nos ha dicho. Entonces, cuando llegamos al siglo XXI, que el siglo XXI nos exige estar pendientes de eso, porque es otro mundo el que estamos viviendo, nos confundimos enormemente, entonces no sabemos cómo manejarnos a nosotros mismos. Pero lo importante aquí es que entendamos que el mundo emocional es saludable, es bueno, es maravilloso. Sin ese mundo emocional no seríamos seres humanos. Claro. Tenemos que tener claro eso. Los humanos sentimos, también los animales, pero los humanos sentimos y no solamente sentimos, sino que lo expresamos. Y no es algo que me preocupa, es que a veces tenemos la necesidad de aparentar. No es una necesidad, ¿verdad? A veces es un camuflaje de vamos a proyectar estas emociones. Voy a demostrar que estoy feliz, aunque esté triste por dentro, aunque tenga coraje, aunque esté molesta, aunque esté frustrada, aunque tenga miedo. Y nos han dicho, proyecta lo que quieres porque es lo que va a lograr.
lo que vas a lograr. Y sí, yo estoy de acuerdo en que uno debe, ¿verdad?, mirar y proyectar lo que quiere, pero eso no debe ir, no debe reñirse con la negación de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que cuando uno hace eso, cuando uno proyecta algo que no está sintiendo y lo hace constantemente como un estilo, ¿verdad? Estoy triste, pero yo no quiero que nadie sepa que está triste, así que me presento como una persona positiva y una persona que no está triste. Se crea en el ser humano una incoherencia interna con lo externo, ¿verdad? Entonces, esa incoherencia nosotros los seres humanos la pagamos cara. Porque la pagamos porque tenemos incoherencia interna, pero la pagamos en nuestra salud, y nuestra salud emocional, y nuestra salud mental, y nuestra salud física, porque también las emociones se reflejan en nuestro cuerpo. Así que yo no recomendaría tal cosa. Yo pienso que lo mejor es educarnos a nosotros mismos sobre nuestras emociones, entender por qué sentimos lo que sentimos, entender también la generacional de las emociones, porque en diferentes familias hay diferentes emociones que se siguen repitiendo más que otras, porque también la educación debería estar atemperada a este momento. Y como te dije en la pausa, yo pienso que desde kindergarten los niños deberían tener una clase de sí mismos, una clase de autodescubrirse y saber su mundo emocional y conocerlo y darle cabida y usarlo para la vida, para la buena vida, ¿verdad? Claro. Me interesa lo que planteas de los patrones generacionales, porque a veces es más fácil mantenerlos vigentes, aunque no sea lo mejor, aunque no nos gusten, aunque sean desastrosos, pero es lo que aprendí y lo justificamos. Sí. ¿Qué podemos hacer para romper ese ciclo? Escuchamos con mucha frecuencia, ¿verdad? Tú eres corajudo, ¿no? Tienes mucho coraje. Sí, es que mi papá era así. Y ya se terminó la explicación. No, es que te toca a ti trascender eso, te toca a ti trabajarlo, te toca a ti mejorarlo, porque tú lo copiaste de tu papá, quizás tu papá no tenía ningún conocimiento sobre tal cosa, pero tú sí lo puedes tener y lo puedes pasar a tus hijos. Y tenemos esa responsabilidad siempre, porque eso se llama evolución, eso se llama evolucionar el mundo emocional de la familia. Y vamos a hablar sobre el desarrollo del cerebro, porque las emociones, ¿verdad?, se van dando ahí, como decías, en el sistema límbico, y los niños y los adolescentes desarrollan de una manera diferente. Oh, sí. Y a los adultos a veces se nos hace difícil, seamos padres, familia, maestros, vecinos. ¿Qué podemos explicarle para que entiendan que ese desarrollo es diferente y cómo podemos hacer un acercamiento coherente con ellos? Sí, cuando uno ve a un niño, por ejemplo, tener un coraje bien grande y a los padres alrededor, es que se supone que tú no hagas eso, es que no me hagas quedar mal, es que mira que la gente está mirando. Yo lo veo y me da mucha pena porque los padres no saben qué hacer con esa explosión de emoción del niño, y el niño tampoco, porque el niño tampoco está educado en la emoción. Entonces, controlar el comportamiento del niño a base de, no sé, castigo o recompensa por algo sería un grave error. Es mejor enseñarle al niño. Pero para eso los padres tendrían que estar educados. Claro. O buscar ayuda también. O buscar ayuda para educarse, exacto. Entonces, las emociones de los niños suelen ser muy limpias, muy explosivas, sin control cultural todavía, y las emociones de los adolescentes también. Entonces, eso asusta a los padres, porque los padres todos fueron criados en el método de que tenemos de controlar las emociones. Exactamente. Entonces este niño de momento está teniendo esta emoción que a mí me está asustando porque puede sucederle algo. La emoción no mata a nadie. Además también esta cultura de imponernos en la crianza y intimida el que tiene estas emociones. Yo no sé trabajar con ellas y se me está yendo de control. Eso. ¿Escuchas mucho eso cuando la gente va a consulta? Muchísimo,
porque cuando consultan sobre un hijo, sobre todo ahora que los hijos adolescentes son todos hijos del siglo XXI y los padres no tienen ni idea qué van a hacer con ellos, pues entonces ese niño pues me está sacando de mis casillas, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo llevarlo, yo no sé cómo orientarlo, porque el mismo padre no está educado. Así que primero hay que educar al padre en cómo entenderse a sí mismo y cómo entender al hijo. Isamari, esto debería ser una clase para todo el mundo, todos los días, en algún lugar del mundo, de este pequeño mundo que nosotros tenemos de esta isla, enseñar y enseñar y enseñar. Seríamos una sociedad muchísimo más coherente y muchísimo más feliz. Y es necesario porque estamos viviendo en un mundo, comentábamos antes cuando estábamos en la pausa, que el siglo XX se definía por el siglo de la tecnología y la producción y el siglo XXI por el siglo del bienestar. Esa necesidad de ese viaje interno, de conocernos, como bien mencionaba, de sacarle provecho a todas esas maravillas que tenemos en nuestro sistema, aceptarnos y cada día querer ser mejor persona. Nos queda muy poco tiempo porque cuando uno está conversando un tema que le gusta con alguien que lo maneja también, el tiempo vuela. Pero para cierre, me gustaría que hablara sobre la importancia de la inteligencia emocional, si es posible desarrollarla, y para un programa más adelante podríamos entonces abundar. Sin duda ninguna, no solamente es posible desarrollarla, es que es necesario que la desarrollemos. Es como un asset. Es mejor que tener dinero en el banco. Definitivamente. Sobre todo en este momento donde todos vivimos una gran ambivalencia. No sabemos qué va a pasar en 5 años y mucho menos en 20. Así que, ¿qué nos va a llevar a través de todos los cambios que nosotros tengamos que enfrentar? La inteligencia emocional, la fortaleza emocional, el saber dónde estamos plantados internamente. No es el dinero, no es la casa grande, no es el carro, eso fue en el siglo XX. Ahora somos nosotros los importantes. Por fin llegamos a un lugar de la evolución donde el ser humano es el ser más importante. Y propiciar las experiencias de vida, la interacción humana. Yo creo que es tan importante y exhortamos a nuestros amigos televidentes a que se orienten. Decíamos en otro programa anterior que había que normalizar el buscar ayuda, el tener catarsis. Así que como cierre en los últimos 30 segundos, Talía, una exhortación a nuestro público para que pueda darle prioridad al manejo de conocimiento propio y de sus emociones. Es como estamos acostumbrados a que si engordas, entonces tratas de rebajar. En el mundo emocional no funciona así. El mundo emocional hay que conocerlo, trabajarlo, vivirlo, entenderlo, disfrutarlo constantemente, sin necesidad de que se enferme, sin necesidad de que se ponga gordo, sin necesidad de que necesite una intervención urgente. Deberíamos hacerlo como un estilo de vida de todos los días, saber quiénes somos, dónde estamos, qué emociones estamos teniendo, cómo las estamos manejando, cómo nos están sirviendo a la vida y cómo nos estamos relacionando con los demás a través de esas emociones. Definitivo. Qué bueno y qué gusto hablar de este tema que es tan importante. Dentro de toda la tragedia externa que está sucediendo, estar hablando de temas tan importantes es fundamental. Le agradezco a mi invitada, que yo sé que en próximos programas nos acompañará para seguir explorando estos temas. Vamos a la pausa, pero al regreso vamos a hablar de cómo la alimentación puede ayudarnos a que nuestras emociones se manifiesten mejor o nos puede hacer daño. Además, técnicas que podemos utilizar, todo eso al regreso de la pausa. Volvemos. Estamos de regreso, esto es Más con Isamari Castrodat y hoy les decía que hoy estoy con un tema que me encanta y es el manejo de las emociones. Es tan importante que nos conozcamos y que saquemos lo mejor de nosotros y para eso tenemos que educarnos. Estuve conversando en los segmentos anteriores con la psicóloga Talía Cuadrado y ahora me acompaña la nutricionista Giselle Zavala, quien se conecta desde el estado de la Florida. Gracias por estar con nosotros. Isamari, encantada de estar aquí en la noche de hoy con ustedes.
Pues qué bueno, porque nos vas a aportar un tema que es fundamental para el manejo de las emociones, y es la alimentación saludable, adecuada, que nos propicie un mejor bienestar para manifestarnos mejor como seres humanos. Y me gustaría comenzar definiendo a qué le llamamos alimentación saludable. Seguro que sí, con muchísimo gusto. Pues cuando pensamos en una alimentación saludable, queremos pensar en una variedad de alimentos, en una variedad de colores. Estamos pensando en alimentos que nos aporten una cantidad de fibra, que sean lo menos procesados posible. Queremos pensar en aquellas grasas saludables que podemos incluir en nuestra alimentación diaria, que nos ayude con la salud cardiovascular y con todos los demás beneficios que nos proveen las grasas saludables, y hacer selección de fuentes de proteínas que sean lo más magra posible y del mayor valor nutricional, ciertamente. Me interesa cuando dicen grasas saludables, porque hay un estigma, decimos: "Ay, eso es grasa", y automáticamente es negativo. Hay grasa saludable, hay colesterol saludable, y es el que debemos tener bien balanceado, ¿verdad? El colesterol malo es el que debemos tener bajito. Esa combinación, porque la alimentación saludable no es solamente come mucho de esto, es come equilibradamente de todas estas cosas. Así que cuando no somos expertos en el tema, a veces se nos hace un poco difícil de distinguir o elegir. Ay, tengo que tener proteínas, pero tengo que tener carbohidratos, pero tengo que tener fibra, pero tengo que tener vegetales de todos los colores. ¿Cómo podemos, de una manera sencilla, quienes no somos expertos en el tema, buscar el balance más adecuado, y cómo eso adecuado también a nuestras necesidades, sea por enfermedades, padecimientos, por edad, por género y todas esas diferentes cosas que tenemos que considerar? Seguro que sí. Mira, cada persona es un mundo aparte y ciertamente hay que tomar en consideración si padecen de alguna condición crónica y tienen algunas limitaciones. Por eso es que siempre es bueno consultar con su médico si tiene alguna restricción en su alimentación. Ahora, el rule of thumb, o lo básico que yo le enseño a mis clientes, es bien sencillo. Está en sus manos. 2 manos, no sé si las pueden ver, 2 manos abiertas para lo que viene siendo frutas y vegetales en su plato, ¿ok? O sea que ahí estamos queriendo enfatizar en aquellos que son de color verde intenso, rojos y anaranjados. Exactamente, un bowl o la mitad del plato de vegetales y frutas, ciertamente. La otra mitad del plato queremos buscar, ¿verdad? Un tamaño más o menos como el puño de tu mano, para lo que viene siendo la porción de carbohidratos saludables, ¿verdad? Como puede ser un poquito de pasta, un poquito de arroz con habichuela, una papita, un pedacito de vianda, y la palma de tu mano, ¿verdad? Sin incluir los dedos, para lo que viene siendo la fuente de proteína, ¿ok? Y eso es una forma bien sencilla de comenzar a crear curiosidad si lo que estamos haciendo está alineado o no con una alimentación saludable. Me encanta, además es muy práctico, porque ya mientras tú lo dices, ya yo estoy aquí calculando, ¿verdad? Y los vegetales, y la proteína, ¿verdad? Y la proteína, les recordamos a los amigos que puede ser carne, pescado, aves, y el carbohidrato, bueno, ¿verdad? Positivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de arroz, ¿recomiendas que sea arroz integral o arroz regular, o hay alguna diferencia? Pues mira, Isamari, yo no te voy a mentir. La verdad es que lo que sea más conveniente para cada hogar, ¿verdad? Porque yo tengo chiquito y el arroz integral es sabroso, pero cuando un muchacho tiene hambre, uno necesita algo rápido. El arroz blanco, mira, es lo que se sirve en mi casa. Ya cuando tal vez, ¿verdad?, no tenga tanto estrés de tiempo, pues puedo utilizar el arroz integral. El beneficio es un poquito mayor, pero no es exponencialmente mayor. Ahora, yo prefiero que entonces le incluyamos un poquito de granos, tal vez por el lado, y reforzamos con lo que está incluido en el plato. En Puerto Rico la comida criolla y la grasa, la fritura reina. Entonces tenemos unos patrones alimenticios un poco riesgosos, por ser cautelosa con mi adjetivo. Y a veces pensamos: ay, eso es terrible.
yo creo que si hacemos un balance podemos hacer todo, ¿verdad? Pero corríjame, usted que tiene más experiencia y que tiene el conocimiento, si tratamos de ser consistentes en la alimentación saludable y complementamos en otros momentos, ¿esto es dañino o realmente debemos restringirlo o podemos combinarlo sabiamente? Esa es la definición de balance. Fíjate, una de las cosas que yo descubrí en esta pandemia fue el air fryer. Ahí se hacen tantas cosas con la misma textura, ¿verdad? O bien parecida a la textura de alimentos fritos, que nos permite disfrutar de esos alimentos, ¿verdad? Que tal vez queremos evitar comerlos regularmente. Pero no debemos de olvidar que progreso hasta por 1.5% es progreso. So, si uno lleva en la semana unos hábitos saludables, uno está comiéndose sus frutas, incluye sus vegetales, te mueve en el fin de semana que te comas algo como parte de tu experiencia familiar, no va a ser, ¿verdad?, gran hoyo, como quien dice, ¿verdad?, en tu meta de alimentación. ¿Puede la alimentación influir en nuestras emociones? ¿Puede afectarlas? Por supuesto que sí. Alimentos que típicamente van como quien dice, a ponerlos en un estado un poquito más triste, es cuando de repente consumimos alimentos procesados frecuentemente y regularmente. Cuando evitamos, o más que bien, comemos más alimentos altos en azúcares, ¿verdad? Ya sean bebidas, mantecado, pastries o, ¿verdad?, postres como tal. Cuando comemos mucho fuera, ¿verdad? Que cuando comemos fuera, pues estos alimentos, para que sean sabrosos, le van a añadir mayor cantidad de grasa. Y ciertamente, cuando nos pasamos con las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Como nos sentimos después, va a afectar muchísimo, ¿verdad?, en nuestras emociones. Y claro, hay que también pensar en qué vino primero, ¿verdad? El huevo o la gallina. Claro. Y cuando pensamos en mejorar la alimentación, también hay que pensar en cómo nos sentimos, ¿verdad? Si nos sentimos contentos, frustrados, fatigados por ¿verdad?, por tanto encierro. Y crear conciencia, ¿verdad? Estar un poquito más pendiente de cómo nos sentimos antes de que nos comemos esos alimentos que después nos llevan a sentirnos, ¿verdad?, un poquito tristes, culpables, ¿verdad? Y pues con eso trabajamos. Como queremos enfatizar en esa manifestación y educarnos sobre nuestras emociones y su manejo, a veces, ¿verdad?, quiero, tomando ese mismo ejemplo, presentar situaciones cuando necesitamos quedarnos despiertos tarde porque sean jóvenes estudiantes o maestros que están preparando clases o están estudiando, sea porque tenemos trabajo, sea porque tenemos que atender X o Y situaciones, tendemos a llenarnos de azúcar para que nos dé energía, pero es una falsa energía. Eso al momento quizás nos puede mantener más alerta, pero después puede tener consecuencias negativas. Igualmente, cuando estamos tristes y queremos estar alegres, entonces se consumen bebidas porque es una falsa alegría. El mensaje que me gustaría que nos llevara es hasta qué punto estamos tomando decisiones incorrectas con una premisa, ¿verdad?, falsa, porque creemos que nos va a ayudar y al final puede ser desastrosa esa decisión. Por eso es que, ¿verdad?, el tomar conciencia y pausar, ¿verdad? Porque el comer saludable no es simplemente comer más frutas y vegetales, es un proceso emocional donde uno tiene que organizar su vida e identificar esos momentos donde tú te sientes fatigada y de repente quieres recurrir al primer fast food. Pues, ¿qué yo tengo que hacer? Un ejemplo bien claro, y te voy a dar mi ejemplo. Cuando yo me siento cansada por el trabajo, los muchachos, mis decisiones no son las más sabias. Por lo tanto, para yo poder influenciar, ¿verdad?, positivamente mis hábitos de alimentación, yo sé que yo tengo que hacer una prioridad mi descanso, mi sueño, ¿verdad? Las cosas a las cuales yo le digo sí durante el día para que eso me pueda ayudar a tomar las decisiones que van a la par con mis metas de salud. Qué bien, porque más adelante vamos a estar hablando con otros recursos sobre esas estrategias y la alimentación y el descanso van de la mano. Para concluir, me gustaría que brevemente nos pudiera decir cuáles son esos superalimentos que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y a propiciar un mejor manejo de nuestras emociones. Seguro que sí. Antes que todo, queremos tratar de tener disponibles en casa, bueno, primero limpiar lo que tenemos, que no nos ayuda, y hacer una lista de compra de alimentos que nos aporten energía.
frutas, las que más les guste, ¿verdad? No hay ninguna fruta que sea más saludable que otra, pero recuerden que pueden ser frutas frescas, pueden ser frutas envasadas en su propio jugo, pueden ser frutas congeladas, y ahí pues de repente podemos seleccionar los que son las fresas, los blueberries, ¿verdad? Las moras, que son tan ricas nutricionalmente. Queremos tener alimentos altos en fibra, ¿verdad? Ya puede ser para el desayuno o su pasta integral, o incluso, ¿verdad? Lo que son las viandas en porciones controladas nos van a aportar la energía que necesitamos. Y lo mismo va con los vegetales. Verdes, rojos, anaranjados pueden ser frescos, congelados o enlatados, con la oportunidad de poder enjuagarlos. Y también las carnes que sean magras, ¿verdad? Y muchas de las fuentes de proteína, que pueden ser también vegetal, ¿verdad? Como los granos, pues buscar aquellas que tengan la menor cantidad de grasa, ya sea removiéndole la piel y también adaptando la forma de cocción. Giselle Zavala, mil gracias por esta información tan útil, y quiero recalcar como resumen de cierre que lo más importante es el balance. Si usted quiere manejar correctamente sus emociones, somos un cuerpo, alma y espíritu, y debe alimentarse bien, descansar bien y conocerse para que pueda hacer cada día aspirar a ser una mejor persona. Gracias por tan importante información. Ya yo iré a hacer mi ejercicio con mis manos, el puño, las manos abiertas y cerradas, y ya te contaré cuán efectiva ha sido ese cambio que todos queremos y debemos hacer con nuestra alimentación. Gracias por acompañarnos y esperamos poder conversar en programas futuros sobre este tema tan importante. Pausamos, pero al regreso vamos a hablar sobre cómo vivir y disfrutar el momento para tener paz. Volvemos. Soy Isamari Castrodat y estás viendo Más con Isamari Castrodat, un programa sobre bienestar y calidad de vida. Hoy hablamos sobre el manejo de las emociones, la importancia de conocernos y cada día educarnos más para ser mejores personas, nuestra versión más valiosa. Y estuvimos conversando sobre la importancia de conocer las emociones, cómo alimentarnos correctamente para manifestar esas emociones. Y ahora vamos a hablar sobre mindfulness. Me acompaña Natalia Burati, quien es terapista en mindfulness. Gracias por acompañarnos. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué bueno, nos encanta. Hoy el programa ha estado grabado desde diferentes lugares. En tu caso eres argentina, pero eres vecina nuestra, ¿verdad? Estás viviendo hace más de una década en la República Dominicana. Así que bienvenida al Caribe y espero que continúes disfrutando de todas las maravillas que ofrece este sector geográfico. Muchas gracias. Me gustaría que me hablaras de tu experiencia y nos contaras qué es el mindfulness para quien no está familiarizado con el término o con esta práctica. El mindfulness es algo muy simple, es vivir en el aquí y en el ahora, es vivir en el momento presente. Y dicen, ay, pero qué fácil que se suena, que se escucha, pero realmente es difícil aplicarlo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en piloto automático. ¿No les pasa que por ahí vamos manejando y en vez de pensar, sabemos que vamos al lugar, pero estamos pensando qué vamos a hacer, a dónde vamos a llegar, y nunca disfrutamos el 100%? Entonces, de eso se trata el mindfulness, de estar aquí, en el aquí y en el ahora, disfrutar 100% lo que estoy haciendo, lo que estoy realizando, es tener un estado de conciencia. En ese caso, poder... Sí, me gusta cuando me dices estar aquí ahora, porque es cierto, ¿cuántas veces llegamos a un sitio y decimos, ¿cómo llegué? O sea, lo hice casi tan automático. O estoy cocinando y de repente, ay, ya yo hice esto, ya pasó el tiempo. Es tan fácil y tan difícil a la misma vez. Es tan fácil, tan difícil. Y quiero decirte, yo siempre les cuento esto al principio, no tiene nada que ver con la religión. Porque muchas veces pasa que no lo quieren practicar porque, ay, eso es religioso, eso es esotérico. No. Quien los creó fueron dos doctores en los años 60. Tenemos el doctor Eber Benson, que creó el Instituto Mente-Cuerpo en Harvard, y descubrió qué hizo el doctor. Él practicaba las enseñanzas de Buda, las enseñanzas de Buda, él sabía sus beneficios. Entonces, él estudió los beneficios,
sacó la parte religiosa y se quedó con la base científica. Por eso es tan importante explicar este tema. También tenemos el doctor Kabat-Zinn, que él fue el creador de la Clínica de Reducción de Estrés de Massachusetts, y él viajó hasta el Tíbet, hizo toda una investigación científica de los beneficios de estas prácticas. Entonces, él creó, ¿no es cierto? Es una técnica que se llama reducción de estrés basado en mindfulness, que dura 8 sesiones. Y esa técnica, o sea, esa sesión, ese entrenamiento, está en muchos países. Qué bien. En este caso, me gusta que hagas esa aclaración porque a veces cuando no conocemos algo tendemos a prejuiciarnos. Ay, no, yo no confío. Y realmente no es nada malo, no se riñe con ninguna de las prácticas, incluso religiosas, que usted tenga. Al contrario, abona porque es un estado donde usted puede tener mejor conexión con el ahora, con uno mismo, incluso para practicar la fe, para meditar. Todas esas cosas son importantes y lo van a ayudar a canalizar mejor sus emociones. Así que vamos a ver ese vínculo, cómo el mindfulness nos ayuda a manejar mejor nuestras emociones. Nosotros somos el vehículo, ¿no? Y las emociones son las distintas carreteras. Y de eso se trata, de ser consciente de mi vehículo. Porque todos pasamos por todas las distintas emociones, porque las emociones son humanas, son universales. Ustedes allá en Puerto Rico se enojan, tienen alegría, nosotros igual. Pero de esto se trata, de poder observar cuando yo voy en el vehículo y me meto por la carretera del enojo, me meto por la carretera de la alegría, me meto por la carretera de la tristeza. ¿Por qué es esto? Porque cuando yo estoy en esa carretera del enojo, porque a todos nos pasa situaciones, saber observar, ¿no? Estar atento, ¿qué me está pasando? Porque cuando yo estoy enojado, cuando tengo estrés, se producen una serie de cambios físicos que sostenido en el tiempo producen enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy consciente que me estoy enojando, ¿qué hago? Ya respiro, trato de cambiar la dirección, trato de bajarme un poquito para poder cambiar de dirección. Porque muchas veces si uno no está consciente, se sigue en ese camino del enojo y no para más. Entonces, de esto se trata el mindfulness. Y es muy importante, los psicólogos hablan del proceso de rumiación. ¿Qué es el proceso de rumiación? Es ese diálogo mental que nosotros nos decimos. Entonces, se dice que el ser humano padece dolor, todos padecemos dolor, pero es distinto al sufrimiento. Y el sufrimiento es ese parloteo que nosotros nos decimos constantemente. Un ejemplo, nosotros tenemos 18.000 pensamientos al día. El ser humano, ustedes, todo el que está vivo tiene 18.000 pensamientos en el día. Ahora bien, esos pensamientos, ¿te juegan a favor o te juegan en contra? Entonces, volvemos al proceso de rumiación. Por ejemplo, un divorcio, ¿no? O cualquier situación que pase. Te duele porque estás pasando esa situación. Pero el proceso de rumiación es, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Y ahora? Entonces, eso es lo que nos causa el sufrimiento. A largo plazo nos trae la enfermedad. Por eso se trata de esto, de vivir consciente. Y esto no es de un día para el otro. No es, bueno, realizo la técnica porque ya vamos a ver de qué se trata. Realizo la técnica y ya está. No, esto es estar consciente día a día, minuto a minuto. Es ser consciente de lo que yo pienso, de lo que alimenta mi mente, porque mi mente genera un sentimiento y el sentimiento genera una emoción. Esto conlleva una continuidad. A mí me gustaría que brevemente, en el tiempo que nos queda, nos puedas resumir algunas técnicas iniciales para quien va a comenzar con esta práctica. ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son esos primeros pasos sencillos para que vaya acostumbrándose y poco a poco ir aumentando esa capacidad de conciencia en sus ejecuciones diarias? Lo primero que es, si te cuesta cerrar los ojos, porque hay unos ejercicios que es cerrando los ojos. Lo primero es ser consciente de la respiración. Y vamos a hablar un poquito de ese tema.
La respiración maneja las emociones. ¿Y por qué? A ver, cuando estamos enojados, ¿cómo es nuestra respiración? Agitada. ¿Vieron que es? Claro, pero cuando estamos relajados o enamorados, ¿cómo es? ¿No? Así mismo. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de llevar la atención a nuestra respiración, porque la respiración puede cambiar una emoción. Entonces, si lo puedes hacer con los ojos cerrados, mucho mejor, te sientas en un lugar cómodo y solamente el primer ejercicio es enfocarte en la respiración, en el ciclo de la respiración, desde que ingresa hasta que exhala. Y al principio te vas a mover constantemente porque el cuerpo humano y la mente no quiere la quietud, va acelerada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocarnos y eso, aunque sea, empieza por 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, hasta que llegues a 15, 20 minutos. Wow. Es un entrenamiento. Como el cuerpo, la mente también se entrena. Entonces es un entrenamiento. Y el mindfulness, como decíamos, es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque si tú estás cocinando, enfócate al 100% en estar cocinando. Entonces piensa en el amor, en lo que aporta ese, mientras tú estás realizando los alimentos. Otra cosa, el mindfulness, cuando estás con tus hijos, 5 minutitos. Yo sé que los papás están muchas veces muy atareados y están mientras juegan con los hijos, están haciendo otras actividades, pero dedícate 5 minutos. Y te pones el reloj. Estos 5 minutos voy a disfrutar al 100% mis hijos. ¿Por qué? Porque eso me genera bienestar. Eso me genera... Claro. Y otra cosa muy importante, detectar cada uno lo que te genera tu bienestar, ¿no? Si es escuchar música, si es cocinar, si es hacer un deporte, lo que a ti te genere bienestar y practícalo más tiempo, pero al 100%. Qué bien, Natalia, agradezco muchísimo. Son técnicas que cualquiera puede hacer en cualquier momento, no requiere una preparación, requiere concienciación, requiere estar pendiente, ¿verdad? Y querer, interés, intención de hacer un cambio. Y yo estoy segura que los amigos van a estar practicándolo. Hay maneras de comunicarse contigo que han aparecido en pantalla. Exhorto a que te busquen en las redes sociales y sigamos aprendiendo, porque cada técnica y cada paso hacia adelante nos va a ayudar en el producto final, que es una vida feliz, que es a lo que todos aspiramos. Gracias nuevamente por acompañarnos y yo espero que en otro momento pueda evolucionar y decirte, mira, ¿sabes qué? Ya estoy a este nivel y sobre todo teniendo mucho control de las emociones que son tan importantes para que nuestra sociedad siga mejorando. Gracias nuevamente por acompañarnos. Y ustedes, amigos, les recuerdo que todos los martes y jueves a las 8 de la noche nos pueden sintonizar con nuevos temas sobre bienestar y calidad de vida. Se pueden comunicar a nuestras redes sociales, el email mascastrodat@gmail.com, también a nuestra página de internet y los diferentes canales por donde nos puede conseguir cibernéticamente y sugerirnos nuevos temas. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Salud y bendiciones para todos.